Muy buenas tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad, como de costumbre. Juan Pablo Ortega y José Hugo Samieses, en una emisión más de Portavoz, con los comentarios de las informaciones más importantes ocurridas en lo que va de semana. Y vamos con el caso que tiene a muchos dominicanos atormentados y que uno lo ve como un caso que se ha repetido en la historia de América Latina y que no hay por qué alarmarse tanto y que eso que están pensando y que es una guerra de República Dominicana con Haití, que se quiten eso de la cabeza. Es un problema, un conflicto entre vecinos, que ahí va a tener que intervenir, obviamente, una solución pacífica, dialogando, buscar una salida diplomática, o sea, entre dos naciones que estamos en la historia necesariamente que caminar unidas. Y yo creo que esa gente, como digo, que están pensando en repartir armamento y prepararse y que poner una guerra con Haití, que se olviden de eso. Ahí dejemos eso a esos haitianos y la pandilla de tipos que hay ahí y políticos que quieran aprovechar esa situación en Haití para hacer campaña, repartiendo machetes y incrementando más el odio entre haitianos y dominicanos. Pero nosotros tranquilos, mírenme, lo que piensan es que aquí que es una situación que está creando un conflicto increíble que no puede llevar a una guerra. ¿Dónde estaba el presidente ayer? En Cuba, en una conferencia, y va para las Naciones Unidas. ¿Dónde estaba el ministro de las Fuerzas Armadas? En Londres, en una conferencia internacional. O sea, si esos son los que dirigen las Fuerzas Armadas del país, el presidente y el ministro de las Fuerzas Armadas, que salieron del país, eso indica que la situación del país no es para aquellas personas que creen que estamos al borde de una guerra con Haití, nada de eso. Es un problema que se inició, según la historia que yo he estudiado, que he visto, cuando la esposa del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fue asesinado el 7 de julio del 2021, ella aspiraba a senadora y en su campaña, en ese departamento donde se está construyendo el canal, le ofreció a la comunidad de ahí que le pidieron que ese canal se hiciera. Y ella dijo que sí, que ella lo iba a hacer. Y habló con su esposo y el esposo se lo autorizó y comenzaron a trabajar en el canal. Así comenzó esa historia. Y obviamente eso se suspendió con el asesinato de su esposo, volvió a continuar la obra ya en manos de un empresario, se suspendió de nuevo y volvió a retomarse de nuevo ahora, porque hay una demanda social también de agricultores de la zona que quieren usar el agua del río Dajabón o Masacre para cultivar una finca privada, plátanos, tubérculos alimenticios, y ellos creen que esa es la solución y actúan como que ese río es de ellos. Ese río tiene 55 kilómetros de longitud. Ese río de esos 55 kilómetros, apenas 7 kilómetros pasan por Haití. 48 kilómetros pasan por República Dominicana. Es un río, prácticamente, si vamos a los ciertos, lo práctico, es más dominicano que haitiano. Pero claro, ellos también tienen su derecho, reconocido en el acuerdo de 1929. Pero la decisión es cualquier intervención en ese río debe ser sobre la base de un diálogo, de un acuerdo mutuo entre las naciones. Que no perjudique ni a uno ni a otro. Y yo creo que finalmente, la medida del presidente de la República hay que aceptarla como correcta. Había que presionar, había que demostrar que no, que espérate, hasta ahí no. Hemos sido solidarios con ustedes en lo máximo, pero hasta ahí no nos provoquen. Y si quieren saber si estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, bueno, nuestras Fuerzas Armadas están para eso. Ellos no hicieron una demostración ahí con una fuerza élite de la policía, llantando, y una provocación también. Entonces, yo he visto a algunos dominicanos molestos de que porque no debió hacerse ese despliegue militar y ese tipo de cosas. Entonces,
ese chauvinismo también se expresa aquí en muchos políticos, que también quieren aprovechar esa situación para hacer campaña. Yo creo que también es completamente fuera de contexto y que no se corresponde con una visión dominicanista. Realmente es un conflicto bastante complejo porque se mueven muchos intereses y como tú dices, hay politiqueros, no políticos, politiqueros principalmente de los sectores más conservadores de este país, primero algunos de esos, igual que de aquel lado, en Haití, quieren aprovechar esa situación para promover el odio entre los dos pueblos, y eso es incorrecto. Tal como tú decías, nosotros tenemos que tratar de vivir como pueblos, no hermanos, vamos a decir, porque tenemos demasiadas diferencias desde el punto de vista cultural y de origen, etcétera, pero vivir como dos pueblos vecinos, y tratar de mantener la paz entre los dos pueblos, porque nosotros no podemos alimentar un conflicto entre dos pueblos, vamos a decir que estamos obligados a vivir, no porque por decisión ni de los haitianos, ni de los dominicanos, eso viene de la época de la colonia en 1500 y pico, 1600, las devastaciones de Osorio, eso tiene su historia. Entonces que hay gente que quiere ignorar, hay gente que se retrotrae aquí en este país a 1822, cuando la ocupación haitiana, hasta el 44. Claro, son situaciones diferentes. Nosotros no podemos estar allá atrás, pero tampoco podemos hacerle el juego a potencias y a sectores imperiales que pretenden aprovechar y atizan ese conflicto con fines de justificar una intervención en la isla. Sí, Óigame, una intervención en la isla. Eso es lo que se oculta en todo esto. Entonces, porque es extraña el silencio de Estados Unidos, Francia. El silencio cómplice de una u otra manera de las potencias imperiales, entre ellos Estados Unidos, Francia y Canadá, que tienen mucho que explicar sobre lo que pasa en Haití. Y ahí están los Clinton también. Vamos a hablar claro, ¿eh? Claro, hay muchos intereses de sectores oligárquicos y políticos haitianos, pero también imperiales. Y eso hay que ser cuidadoso en el tratamiento de esa situación. La medida que ha tomado el gobierno del cierre de la frontera tiene que hacerlo, señor, porque hay una situación de provocación y de aquel lado y de este lado también, porque no solamente porque el chauvinismo se da de ambos lados. Inclusive hay videos de personajes haitianos hablando, armando con machetes. No hay que llegar a la violencia. Y el pueblo que tiene un territorio, que tienen frontera, generalmente esos cierres que conviven. Yo recuerdo ayer cuando el caso de la diferencia que había entre el gobierno de Colombia y Venezuela, que a cada rato el Uribe ese, que era presidente, cerró la frontera colombiana con Venezuela. Y entonces eso se da en todos esos lugares que se dan ese tipo de conflictos. Pero en lo que tiene que ver con República Dominicana y Haití, señores, somos vecinos. Y entre vecinos hay que llevarse bien, hay que llevarse en armonía. Porque el vecino muchas veces es el que te asiste a ti cuando de noche a ti te da un terrible dolor, un malestar, lo que sea. El vecino es que te acude de ti, el vecino es que si un día te falta la comida, te pasa el plato de comida. Entonces nosotros sí que tenemos que vernos con Haití. Es una realidad que debemos comprenderla, ¿tú me entiendes? No vamos a incrementar el odio. Ahí yo veo a los castillos estos, que están en... los Vincheta, como le dice el amigo Fidel. Están en sus aguas, ¿tú me entiendes? Sí. Están en sus aguas. Eso fue que me refería a esos sectores conservadores. Entonces yo entiendo que la misma oposición política aquí tiene que ser más cuidadosa. Estas declaraciones de Vargas Maldonado de que es erróneo, cierra la frontera, es una decisión errónea. Señor, usted tiene primero que defender al país. Y todo lo que venga de allá, usted no puede así de manera alegre estar de acuerdo con ellos. Porque si usted dice que la frontera es una decisión errónea, oye, la frontera es una respuesta a una provocación, a una agresión, a una amenaza de desconocimiento de nuestra soberanía. Y yo entiendo que en ese sentido el presidente está actuando correctamente, como usted tiene que hacer.
Entonces, no hay yo he visto los analistas, los expertos en estos problemas, como Luis Carvajal, como Eleuterio Martínez, gente científica, conocen el tema de todo lo que tiene que ver con ecología, con medio ambiente. Y ellos el dicen daño incluso ellos, ese canal es un disparate, porque fíjate, el canal que ellos están haciendo está por encima de la cauce del río. Sí. Entonces ellos tendrán que hacer una represa ahí, lo que sea, para que esa agua eleve su nivel y pueda conducirse por ese canal. Pero dice que es incluso que es inviable ese canal, que eso es un disparate lo que están haciendo los haitianos hoy. Entonces, y que ellos también reiteran que el gobierno ha tomado una posición como la que se esperaba tomar en ese sentido, porque no podemos tampoco demostrar debilidades como si se nos ha acusado como que somos muy débiles frente a los haitianos. Había que también darle una muestra de que aquí hay una decisión y una autoridad, que no es lo que existe allí, porque ahí no hay gobierno. Ese es el gran problema que tenemos. Pues vamos a una pausa para continuar con otros interesantes temas aquí en Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. A reforestar el futuro y el país. Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan, y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos aquí. El Senado de la República aprobó en segunda lectura modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 y la Ley Nacional de Semillas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a una comisión de senadores, se reunió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP para discutir legislaciones relevantes para el sector empresarial. El Senado de la República y el Tribunal Constitucional firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar iniciativas conjuntas. También, en los trabajos legislativos, la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas socializó con representantes de diferentes sectores y directores del Ministerio de Hacienda el proyecto de ley sobre centros logísticos y empresas operadoras logísticas. La Comisión de Hacienda analizó con representantes de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, ASOCIVU, los proyectos de ley relacionados con la reforma tributaria y la prohibición de importación de vehículos, así como regulaciones para contratos de concesiones. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, compareció ante la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género para tratar el proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, hay otros temas muy interesantes que conversar con ustedes. Es el tema que tiene que ver con un homenaje que se le hizo a ese gran revolucionario Quirico Valdés. Me gustaría que el amigo Juan Pablo Ortega, que estuvo en ese acto, se refiera realmente a ese gran homenaje, a ese gran dominicano. Bueno, sí, la familia y otros allegados a ese símbolo del sindicalismo clasista, un revolucionario, luchador antitrujillista, don Quirico Valdés, le hicieron en ocasión del centenario de su nacimiento, que fue el 9 de septiembre pasado, un gran acto el pasado viernes en el Archivo General de la Nación, donde se dieron testimonio no solamente de sus familiares más cercanos, entre ellos su nieto mayor,
sino algunos amigos y compañeros de lucha, algunos que eran muy jóvenes, pero que pertenecían a la organización política de la cual él fue miembro, el Partido Socialista Popular, el PSP, sobre la trayectoria de lucha y de vida de este hombre ejemplar, desconocido para muchos de los que no éramos de su generación. Lo conocíamos por la referencia, era un dirigente sindical, fue el secretario general del sindicato de zapateros, porque él era un obrero de la zapatería, y realmente era un hombre muy digno, un hombre con muchos principios y muy honesto. Bueno, ahí están sus hijas, la amiga Guadalupe y dos hijas más de él, que fueron de los organizadores de ese evento. Así es, yo tengo referencia histórica de que Quirico Valdés fue uno de esos grandes pilares de la lucha de la resistencia antitrujillista, un hombre que dedicó su vida a lo que fue la resistencia en el sector sindical. Junto con Mauricio Báez, junto con Mauricio. Fue de lo que creó aquel gran movimiento en el 42, 46, esas grandes huelgas azucareras y que logró conquistas, lograron conquistas, arrancarle conquistas al propio tirano. Trujillato. Y bueno, así como él, hay muchos grandes dominicanos que aparentemente están en anonimato, que pocos dominicanos conocen de ellos. Por eso nosotros en nuestro programa le damos énfasis a la memoria histórica para también educar al pueblo en esas figuras históricas que deben ser ejemplos para nuestra juventud. Hay otros temas que tienen que ver con otro evento que se realizó el pasado martes. El pasado martes, que me gustaría, Juan Pablo, que tú hables de él. Bueno, el martes se puso en circulación este proyecto de propuesta, análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana. Ese documento fue elaborado por la Fundación Juan Bosch, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y el equipo de Seguridad Social Digna, que es una especie de coordinadora que ha estado movilizando el problema de la seguridad social, principalmente los referentes a la seguridad, al seguro de pensión, el sistema de pensiones vigente en nuestro país, el cual es una estafa. Una estafa. No más, así como dice esto, no más AFP y no más ARS. Sí, porque el sistema de pensión prácticamente se piensa en ya cuando el trabajador está en retiro, ya por cuestiones de su edad y todo eso, es como algo que le garantice en su vida limitada que le queda, tener una protección tanto en la salud como tener un ingreso que se corresponda, que le garanticen a ellos por lo menos una calidad de vida digna. Pero aquí en este país, al final de su vida. Los ancianos como yo, no tenemos realmente ningún tipo de protección. El único privilegio que yo le veo a los ancianos aquí, que en los bancos le permiten el privilegio de ser atendido. Tener una preferencia. La preferencia. Es lo único. Para no hacer fila. Pero no pueden coger un préstamo, no pueden coger un préstamo, no pueden comprar un vehículo, no pueden comprar una casa. No tienen crédito. Nada. Después de los 65 años tú no tienes crédito. Tú eres un muerto en este país. Y se lo digo porque yo viví eso en el 2019, fui con uno de mis hijos a una empresa muy famosa de aquí del país para coger un crédito de un televisor, señores, un televisorcito de esos de 32 pulgadas. Y yo no calificaba porque tenía 65 años en ese momento. Bueno, hay otro elemento que yo quiero... lo vamos a hacerlo después de la pausa. Bueno, vamos a una pausa para darle oportunidad a nuestros patrocinadores. Ustedes como compañía, sí,
a reforestar futuro y el país. Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos aquí. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 y la Ley Nacional de Semillas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a una comisión de senadores, se reunió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP para discutir legislaciones relevantes para el sector empresarial. El Senado de la República y el Tribunal Constitucional firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar iniciativas conjuntas. También, en los trabajos legislativos, la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas socializó con representantes de diferentes sectores y directores del Ministerio de Hacienda el proyecto de ley sobre centros logísticos y empresas operadoras logísticas. La Comisión de Hacienda analizó con representantes de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, ASOCIVU, los proyectos de ley relacionados con la reforma tributaria y la prohibición de importación de vehículos, así como regulaciones para contratos de concesiones. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, compareció ante la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género para tratar el proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, esta semana se conmemoró el 50 aniversario del asesinato en La Moneda, en el Palacio de la Moneda de Chile, de ese gran líder latinoamericano, Salvador Allende. Hay que recordar estas figuras porque realmente son ejemplos de dignidad, de decoro, y que la juventud presente y futura debe seguir esos ejemplos. Sí, en Chile hubo un conjunto de actos para conmemorar ese aniversario. La mayoría sabe lo que ocurrió allí, un golpe de Estado militar que fue donde asesinaron a muchos ciudadanos y militantes, entre ellos el presidente Allende, pero ahí cayeron dominicanos también. Hay un hijo del profesor Blanco Fernández, que lo desaparecieron, nunca se ha sabido qué pasó con ese muchacho. Pero asesinaron también a Víctor Jara, un poeta y cantautor chileno, entre otros. Fueron asesinados durante la época de la dictadura, una dictadura que duró alrededor de precisamente los asesinos de Víctor Jara fueron condenados ahora. Pues precisamente sí. Fueron condenados. O sea, allí la justicia ha funcionado, no como aquí, que la impunidad es reinante. Lo último fue lo de ahora con el caso Tucano, que hubo una decisión de un juez de que había permitido ese acto. Por último, yo quiero mencionar un acto que se hizo el pasado jueves en el Colegio Médico de Solidaridad
internacional pidiendo la libertad de Alex Saab, un diplomático venezolano secuestrado en Cabo Verde por decisión del gobierno de Estados Unidos y hoy posteriormente secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser juzgado por acciones que no se corresponden, además violando los acuerdos de Ginebra, y entre otras cosas, porque es un diplomático representante del gobierno legítimo de Venezuela. También queremos anunciar que el próximo 25 de septiembre el Comité Francisco Alberto Camaño Deñó, patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, la Fundación Amórica Hermán Ariste y otras fundaciones y comités hermanos, vamos a conmemorar el 60 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Pretendemos hacer especie de un panel con personas, historiadores, conocedores del tema, y que lo invitamos a ustedes a estar presentes en este acto que vamos a anunciarlo próximamente, con más detalle, la fecha y el lugar donde vamos a celebrarlo. Señores, hemos llegado al final hoy de Portavoz. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes como de costumbre cada domingo a las 2:30 por el canal del Sol, el canal 6. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo.